En su primera vez, él temblaba de deseo, y esa noche descubrió que no podía alejarse de ella, porque lo que empezó como deseo terminó siendo la única cosa que podía calmar su corazón. El aroma del café recién molido se mezclaba con el bullicio matutino de la Ciudad de México. Valentina Herrera caminaba apresuradamente por las calles del centro histórico, sus tacones resonando contra el adoquín mientras revisaba los planos arquitectónicos en su tablet. Tenía una reunión crucial en 30 minutos con el Consejo de Preservación Histórica y necesitaba revisar los últimos detalles de la restauración del Palacio de los Azulejos. El cielo gris amenazaba con lluvia, típico del mes de septiembre. Los vendedores ambulantes ya comenzaban a extender sus lonas, preparándose para la inevitable tormenta vespertina. Valentina se detuvo frente a Café de la Parroquia, un pequeño establecimiento que había descubierto hace apenas una semana, escondido entre las calles de Madero y 5 de Mayo. Al empujar la puerta de cristal, el tintineo de las campanillas la recibió junto con una ráfaga de aire cálido perfumado con canela y vainilla. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes que creaban una atmósfera íntima. Solo había 3 mesas ocupadas a esa hora de la mañana. «Un café americano, por favor, y un croissant», pidió al llegar al mostrador, sin levantar la vista de su dispositivo. «¿Americano? En un lugar así deberías probar el café de olla», respondió una voz masculina con un acento que denotaba años en el extranjero. Valentina alzó la mirada y se encontró con los ojos más intensos que había visto jamás. Eran de un café profundo, casi negros, enmarcados por cejas gruesas y pestañas largas que cualquier mujer envidiaría. El hombre que le hablaba tenía el cabello ligeramente despeinado, como si acabara de quitarse un gorro de chef, y una sonrisa torcida que irradiaba confianza. «Perdón, ¿trabaja aquí?», preguntó Valentina, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían levemente. «No exactamente», respondió él riendo, «pero vengo aquí cada mañana desde que regresé a México. Soy Diego». Extendió su mano hacia ella. «Valentina», respondió, sintiendo un ligero cosquilleo cuando sus manos se tocaron. La barista, una mujer mayor con delantal floreado, sonrió desde detrás de la máquina de espresso. «Diego es chef, mija. Tiene muy buen gusto para el café. Te recomiendo que le hagas caso». Diego se acercó un poco más al mostrador, y Valentina pudo percibir su colonia mezclada con algo que olía a especias y chocolate. «El café de olla lleva canela y piloncillo. Es mucho más interesante que un americano, te lo aseguro». Por alguna razón que no podía explicar, Valentina se encontró asintiendo. «Está bien, café de olla entonces». «Excelente decisión». Diego sonrió y se dirigió a la barista. «2 cafés de olla, por favor, doña Carmen, y póngale extra canela al de la señorita». Mientras esperaban, Diego no pudo evitar observar a Valentina. Llevaba un traje sastre azul marino que realzaba su figura esbelta, y su cabello castaño estaba recogido en un moño que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Sus ojos verdes brillaban con inteligencia, y había algo en su manera de moverse que sugería determinación y fuerza. «¿Arquitecta?», preguntó él, señalando los planos que asomaban de su portafolio. «¿Tan obvio es?». Valentina sonrió genuinamente por primera vez en la mañana. «Los planos te delatan, y esa manera de observar el lugar cuando entraste, como si estuvieras evaluando la estructura del edificio». Doña Carmen les entregó sus tazas de barro humeantes. El aroma que se alzaba era celestial, café mexicano genuino, mezclado con la dulzura del piloncillo y la calidez de la canela. Valentina tomó el primer sorbo y cerró los ojos involuntariamente. El sabor era completamente diferente a cualquier café que hubiera probado antes. Era intenso pero suave, dulce pero complejo, exactamente lo que necesitaba para comenzar un día que se presentaba difícil. «¿Veredicto?», preguntó Diego, observando su reacción con atención. «Increíble», admitió ella. «Definitivamente mejor que un americano». «Te lo dije». Diego tomó un sorbo de su propia taza. A veces hay que confiar en los extraños. En ese momento, el teléfono de Valentina comenzó a sonar. Era su asistente, recordándole la reunión. La realidad la golpeó de vuelta. Tenía responsabilidades, compromisos, una vida estructurada que no incluía conversaciones imprevistas con chefs atractivos en cafeterías del centro.
Tengo que irme, dijo, dejando dinero sobre el mostrador. Espera, Diego la detuvo suavemente. ¿Vendrás mañana? Doña Carmen hace los mejores chilaquiles de la ciudad los martes. Valentina dudó. Había algo en este hombre que la hacía querer romper su rutina, algo que despertaba una curiosidad que había mantenido dormida durante años. Tal vez, respondió sorprendiéndose a sí misma. Estaré aquí a las 8:30, dijo Diego con esa sonrisa torcida. Por si acaso. A la institutiva fase Valentina había pasado toda la noche pensando en su encuentro con Diego. Durante la reunión del día anterior, había logrado concentrarse lo suficiente para aprobar la siguiente fase de la restauración, pero su mente vagaba constantemente hacia esos ojos café y esa sonrisa que parecía guardar secretos. Eran las 8:25 de la mañana del martes y se encontraba parada frente al café de la parroquia, debatiendo consigo misma. Podía simplemente pasar de largo, dirigirse a su oficina como siempre, y fingir que el día anterior no había ocurrido. Pero algo en su interior, algo que había mantenido silenciado durante demasiado tiempo, le decía que entrara. La campanilla sonó cuando empujó la puerta. Inmediatamente buscó con la mirada. Diego estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, leyendo un periódico local mientras sostenía una taza entre sus manos. Llevaba una camisa blanca de lino ligeramente arrugada y jeans oscuros. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Sabía que vendrías», dijo levantándose para jalarle la silla. «¿Tan predecible soy?», preguntó Valentina, sintiendo mariposas en el estómago. «No predecible, simplemente esperaba que fueras lo suficientemente valiente como para darle una oportunidad a los chilaquiles de doña Carmen». La barista se acercó con una sonrisa maternal. «Mira nada más, qué gusto verte de nuevo, niña. ¿Los chilaquiles rojos o verdes?» «Sorpréndeme», respondió Valentina, sintiéndose extrañamente liberada por no tener que tomar una decisión. «Rojos para la señorita, con huevo estrellado y crema», anunció doña Carmen. «Y para el chef los verdes de siempre». Cuando se quedaron solos, Diego dobló el periódico y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces, ¿qué tipo de edificios restauras?» «Principalmente edificios coloniales y del porfiriato en el centro histórico», explicó Valentina, sintiendo que se relajaba. «Ahora estoy trabajando en el Palacio de los Azulejos. Es un proyecto enorme. Llevamos 2 años y apenas vamos a la mitad. Debe ser fascinante trabajar con tanta historia entre las manos». Diego la observaba con interés genuino. «Lo es. Cada edificio tiene una historia que contar, secretos escondidos detrás de las paredes. A veces encuentro cartas antiguas, fotografías, pequeños tesoros que alguien dejó atrás hace décadas». Los ojos de Diego brillaron, como un detective del pasado. «Exacto», Valentina sonrió, sorprendida de lo fácil que era hablar con él. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser chef?» La expresión de Diego se tornó más seria, más reflexiva. «En realidad, estudié administración de empresas, como mi padre quería. Trabajé en una empresa de exportaciones durante 3 años, antes de darme cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona». Doña Carmen llegó con los platos humeantes. Los chilaquiles de Valentina estaban perfectos. Tortillas fritas bañadas en salsa roja, coronadas con un huevo estrellado, que al cortarse liberó la yema dorada sobre los totopos. El aroma del chile guajillo mezclado con el cilantro fresco era irresistible. «Esto se ve increíble», murmuró Valentina antes de probar el primer bocado. «¿Y qué te hizo cambiar?», preguntó después de saborear la explosión de sabores en su boca. Diego cortó un pedazo de sus chilaquiles verdes antes de responder. «Un viaje a Lyon, Francia. Mi padre me mandó a una conferencia de negocios, pero yo terminé pasando más tiempo en los mercados y restaurantes que en las juntas. Conocí a un chef que me invitó a su cocina, y fue como encontrar mi hogar». «¿Te quedaste en Francia?» «3 años. Trabajé en algunos de los mejores restaurantes de Lyon y París. Aprendí técnicas francesas, pero también redescubrí mi amor por la cocina mexicana. La nostalgia te hace apreciar de dónde vienes». Valentina notó una tristeza momentánea en su voz. «¿Extrañas Francia?» «Extraño la libertad que sentía allá. Nadie me conocía, nadie tenía expectativas sobre quién debía ser o qué debía hacer. Pero extrañaba más esto». Hizo un gesto que abarcaba todo el café. La calidez de la gente, el sabor real de los chiles,
las conversaciones largas sobre cosas simples. ¿Y ahora qué haces? Estoy por abrir mi propio restaurante en Roma Norte. Es pequeño, íntimo, el tipo de lugar donde la gente puede venir a sentirse como en casa. Diego la miró directamente a los ojos. ¿Te gustaría verlo algún día? Valentina sintió como su corazón se aceleraba. Había algo en la manera en que Diego la miraba que la hacía sentir vista, realmente vista por primera vez en mucho tiempo. Me encantaría, respondió sin pensar. ¿Qué tal esta tarde? Después de tu trabajo, te puedo enseñar el lugar y tal vez cocinar algo para ti. La parte racional de Valentina gritaba que no, que apenas conocía a este hombre, que tenía reportes que terminar y planos que revisar. Pero otra parte, una parte que había mantenido dormida durante años, susurraba que sí. Está bien, dijo finalmente. ¿A qué hora? ¿Las 7? Te puedo recoger o si prefieres te mando la dirección. Mejor mándame la dirección, prefiero llegar por mi cuenta. Diego sonrió entendiendo la precaución. Por supuesto, es en la calle de Córdoba, número 87. Terminaron su desayuno hablando de todo y nada, sus lugares favoritos en la ciudad, libros que habían leído, películas que los habían marcado. Valentina descubrió que Diego era más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Era apasionado pero reflexivo, seguro de sí mismo pero no arrogante. Cuando llegó la hora de partir, Diego insistió en pagar ambos desayunos. La próxima vez pago yo, dijo Valentina mientras se levantaba. ¿Habrá una próxima vez?, preguntó él con esa sonrisa torcida. Supongo que eso depende de qué tan buena sea tu cocina, respondió ella, sintiendo una confianza que no sabía que poseía. Al salir del café, Valentina se dio cuenta de que había algo diferente en su paso, en la manera en que observaba la ciudad. Por primera vez en meses, el día se sentía lleno de posibilidades. La tarde había transcurrido con una lentitud exasperante para Valentina. Había intentado concentrarse en los planos de restauración, pero su mente vagaba constantemente hacia su cita con Diego. Era una cita. No había quedado claro, pero la anticipación que sentía en el pecho sugería que, al menos para ella, se sentía como tal. A las 6 de la tarde, decidió irse temprano de la oficina. Se cambió el traje formal por unos jeans oscuros, una blusa blanca de seda y zapatos cómodos. Se soltó el cabello, dejando que las ondas naturales enmarcaran su rostro, y se aplicó un poco de labial color cereza. El Uber la dejó en la calle Córdoba justo a las 7 en punto. Roma Norte bullía con la energía típica de los martes por la noche. Jóvenes profesionales saliendo del trabajo, parejas caminando hacia restaurantes, el sonido lejano de música que se escapaba de las terrazas. El número 87 era un edificio de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo y grandes ventanales. Un letrero discreto rezaba "Raíces" en letras doradas. Las ventanas estaban cubiertas con papel craft, pero se podía ver luz cálida filtrándose por los bordes. Valentina tocó el timbre y casi inmediatamente la puerta se abrió. Diego apareció con una sonrisa radiante, llevando un delantal negro sobre una camiseta gris y jeans. Tenía las mangas arremangadas y Valentina pudo notar pequeñas cicatrices en sus antebrazos, marcas que hablaban de años en cocinas profesionales. «Llegaste», dijo él, como si hubiera estado dudando de que aparecería. «Prometí que vendría», respondió ella, sintiendo de nuevo esas mariposas traicioneras. Diego la guió al interior. El espacio era exactamente como Valentina había imaginado después de su descripción. Íntimo pero elegante, con aproximadamente 15 mesas, paredes de ladrillo expuesto decoradas con fotografías en blanco y negro de mercados mexicanos, y una cocina abierta que ocupaba 1/3 del local. «Es hermoso», murmuró Valentina, admirando los detalles arquitectónicos. «¿Quién hizo el diseño?» «Yo, principalmente». Diego se rascó la nuca con timidez. «Con ayuda de un amigo arquitecto para los aspectos técnicos, quería que se sintiera como la cocina de mi abuela, pero con un toque más moderno». Valentina caminó por el espacio, tocando las mesas de madera maciza, admirando la iluminación cálida que creaba una atmósfera perfecta. El uso del espacio es brillante. La cocina abierta hace que los comensales se sientan parte de la experiencia. Exacto. En Francia aprendí que cocinar no es solo sobre la comida, es sobre crear experiencias, memorias. Diego la observaba mientras ella exploraba. «¿Te puedo ofrecer algo de beber?»
Tengo vino, cerveza, agua fresca de Jamaica. Agua de Jamaica suena perfecto. Diego desapareció detrás de la barra y regresó con 2 vasos altos llenos del líquido color rubí. Hecha esta mañana, con el toque secreto de mi abuela. Un poquito de jengibre. Valentina probó el agua y suspiró con placer. Está deliciosa. Tu abuela debe ser una mujer sabia. Lo era. La expresión de Diego se tornó melancólica. Murió mientras estaba en Francia. No pude despedirme de ella. Lo siento mucho. Valentina tocó suavemente su brazo. Debe haber sido muy difícil estar tan lejos. Lo fue, pero ella me enseñó todo lo que sé sobre cocina. Este restaurante es en muchas formas un homenaje a ella. Diego tomó un sorbo de su agua. ¿Tienes hambre? Pensé cocinar algo especial para ti. Me muero de hambre, pero ¿no es mucho trabajo? Para nada. Además, necesito practicar. La apertura oficial es en 2 semanas. Diego la guió hacia la barra que daba a la cocina, donde había preparado 2 bancos altos. Puedes sentarte aquí y supervisar que no queme nada. La cocina era impecable y profesional, con acero inoxidable brillante y todos los utensilios perfectamente organizados. Diego se movía por el espacio con una gracia natural, como un bailarín que conoce cada paso de la coreografía. ¿Qué vas a cocinar?, preguntó Valentina, fascinada por observarlo trabajar. Algo que aprendí en Lyon, pero con ingredientes mexicanos. Pato confitado con mole negro y verduras de temporada. Suena sofisticado y tradicional a la vez. Esa es la idea. Diego encendió el fuego y comenzó a calentar una sartén. La técnica francesa respeta el producto, pero el alma es completamente mexicana. Mientras Diego cocinaba, conversaron sobre todo. Sus familias, sus sueños, sus miedos. Valentina descubrió que Diego había crecido en una familia de clase media en la colonia del Valle, que su padre aún no entendía por qué había abandonado una carrera estable por la cocina y que tenía una hermana menor que estudiaba medicina. ¿Y tú?, preguntó Diego mientras removía la salsa. ¿Siempre supiste que querías ser arquitecta? Desde los 8 años, Valentina sonrió al recordar. Mi abuelo era albañil y siempre me llevaba a sus obras. Me fascinaba ver cómo algo que comenzaba como un hoyo en la tierra se convertía en un hogar para una familia. ¿Él te apoyó? Era mi mayor fan. Murió cuando estaba en la universidad, pero alcanzó a ver mi primer proyecto terminado, una casa pequeña en Xochimilco. Valentina sintió un nudo en la garganta. Fue el único hombre que verdaderamente creyó en mí sin condiciones. Diego la miró con comprensión. Los abuelos tienen esa magia, ¿verdad? Ven cosas en nosotros que ni nosotros mismos sabemos que están ahí. El aroma que comenzaba a llenar el restaurante era embriagador. El dulce picor del mole mezclándose con la riqueza del pato, las especias creando una sinfonía olfativa que hacía que a Valentina se le hiciera agua a la boca. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció. Solo mantenerme compañía. Es raro cocinar para alguien que no sean críticos gastronómicos o inversionistas. Nervioso por la apertura, Diego dudó mientras plateaba cuidadosamente la comida. Aterrorizado, admitió finalmente. Invertí todo lo que tengo en este lugar. Si fracasa, no va a fracasar. Valentina lo dijo con tanta convicción que Diego la miró sorprendido. La comida huele increíble, el espacio es perfecto y puedo ver la pasión en todo lo que haces. Eso no se puede falsificar. Diego le sonrió, una sonrisa diferente a las anteriores, más vulnerable y agradecida. Gracias, necesitaba escuchar eso. Colocó el plato frente a ella, una presentación elegante que parecía una obra de arte. El pato estaba perfectamente dorado. La salsa de mole formaba elegantes patrones en el plato y las verduras añadían color y textura al conjunto. Se ve demasiado hermoso para comerlo, murmuró Valentina. La comida está hecha para comerse, no para admirarse. Diego sirvió vino tinto en 2 copas. Salud por los nuevos comienzos. Brindaron, y Valentina probó el primer bocado. El sabor era indescriptible. La técnica francesa había suavizado el pato hasta hacerlo mantecoso, mientras que el mole aportaba esa complejidad única de chiles, chocolate y especias que solo la cocina mexicana podía lograr. Dios mío, susurró cerrando los ojos. Esto es perfecto. Diego se relajó visiblemente. ¿De verdad te gusta? Me gusta no es suficiente. Esto es arte comestible. Comieron lentamente.
saboreando cada bocado y cada sorbo de vino. La conversación fluyó naturalmente, y Valentina se dio cuenta de que no había mirado su teléfono ni una sola vez en toda la noche. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Diego cuando terminaron de comer. Por supuesto. Cuando te vi ayer en el café, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pero cuando comenzaste a hablar, cuando vi esa pasión en tus ojos al describir tu trabajo, fue cuando realmente me sentí atraído hacia ti. Valentina sintió como el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Diego, no espero que digas nada, se apresuró a aclarar. Solo quería que supieras que esta noche ha sido perfecta para mí. Valentina lo miró a los ojos, viendo en ellos una honestidad que la desarmó completamente. Para mí también, susurró. Tassi Mandisman Shari. La tensión en el aire se había vuelto palpable después de la confesión de Diego. Valentina podía sentir su corazón latiendo con fuerza mientras lo observaba limpiar meticulosamente la cocina, sus movimientos seguros pero con un temblor casi imperceptible en las manos que delataba sus nervios. ¿Te puedo enseñar el resto del lugar?, preguntó Diego, colgando el último trapo de cocina. Me encantaría, respondió Valentina, agradecida por la excusa para moverse y dispersar un poco la electricidad que crispaba el ambiente. Diego la guió por unas escaleras de madera hacia el segundo piso. Aquí van a estar las oficinas y un pequeño salón privado para eventos especiales, explicó mientras subían. El segundo piso aún estaba en construcción, con paredes a medio pintar y cajas apiladas por todas partes. Pero había una terraza pequeña que daba hacia la calle, con una vista parcial de los edificios Art Deco, característicos de la colonia Roma. La vista es preciosa, comentó Valentina, apoyándose en la barandilla de hierro forjado. Diego se colocó a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Planeo poner algunas mesas aquí para las noches de verano. El viento nocturno jugaba con el cabello de Valentina y Diego tuvo que resistir el impulso de apartarle un mechón que le caía sobre los ojos. La ciudad se extendía ante ellos con sus luces parpadeantes, creando un ambiente íntimo y romántico. Valentina, dijo Diego suavemente, volteándose para mirarla de frente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ella asintió, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. ¿Hay alguien en tu vida? ¿Un novio? ¿Esposo? No, respondió ella rápidamente, tal vez demasiado rápido. Salgo de una relación que terminó hace 6 meses. Fue complicado. ¿Quieres hablar de ello? Valentina dudó. No había hablado de Rodrigo con nadie desde la ruptura, ni siquiera con su mejor amiga. Pero había algo en la manera en que Diego la escuchaba, sin juicios, que la hacía sentir segura. Se llamaba Rodrigo. Salimos durante 3 años. Al principio parecía perfecto, exitoso, guapo, de buena familia. Valentina suspiró. Pero poco a poco comenzó a controlarme. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba, qué hacía. Al final sentía que estaba viviendo su vida, no la mía. Diego frunció el ceño. Eso no suena como amor. No lo era, pero me tomó mucho tiempo darme cuenta. Valentina lo miró directamente. Por eso esto me da miedo. Esto, lo que está pasando entre nosotros, la manera en que me haces sentir. Su voz se volvió casi un susurro. No he sentido algo así bueno, tal vez nunca. Diego se acercó un paso más, eliminando casi completamente la distancia entre ellos. A mí también me da miedo, admitió. Llevo 3 años sin estar en una relación seria. Después de Francia decidí concentrarme en mi carrera, en abrir este restaurante. No tenía planes de que apareciera alguien como tú, alguien como yo, inteligente, independiente, hermosa, alguien que me haga querer cambiar todos mis planes. Valentina sintió como el mundo se reducía al espacio entre ellos. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de los ojos de Diego, la pequeña cicatriz en su barbilla, la manera en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando la miraba. Diego, susurró, sin saber muy bien qué quería decir. Él levantó lentamente una mano y acarició su mejilla con los nudillos. ¿Puedo besarte? En lugar de responder con palabras, Valentina se puso en puntas de pie y cerró la distancia que los separaba. Cuando sus labios se tocaron, fue como si algo se encendiera dentro de ella, una llama que había estado esperando años para ser avivada. El beso comenzó suave, tentativo,
como dos personas que se conocen por primera vez, pero rápidamente se intensificó cuando Valentina deslizó sus brazos alrededor del cuello de Diego y él la acercó más hacia su cuerpo, sus manos firmes en su cintura. Era un beso que hablaba de necesidad reprimida, de atracción instantánea, de algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. Valentina podía saborear el vino en sus labios, sentir la textura ligeramente áspera de su barba de 2 días contra su piel. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Diego apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como si tratara de grabar el momento en su memoria. «Ha sido una noche perfecta», murmuró Valentina. «No tiene que terminar», respondió Diego abriendo los ojos para mirarla. «Podrías quedarte». Valentina sintió un calor familiar extendiéndose por su vientre. La parte racional de su mente le gritaba que era demasiado pronto, que apenas conocía a este hombre, que debía tomar las cosas con calma, pero su cuerpo le decía otra cosa completamente diferente. «¿Dónde vives?», preguntó, sorprendiéndose por la ronquera en su propia voz. «A 2 cuadras de aquí. Caminar 5 minutos». Diego la estudió cuidadosamente. «Pero no quiero que te sientas presionada. Podemos tomar las cosas despacio si prefieres». Valentina lo silenció con otro beso, más urgente, más decidido. «No quiero tomar las cosas despacio», susurró contra sus labios. «Esta noche no». Diego sonrió, esa sonrisa torcida que la había cautivado desde el primer momento. «En ese caso, señorita arquitecta, ¿me permites llevarte a casa?». El departamento de Diego era un reflejo perfecto de su personalidad. Un espacio pequeño pero bien organizado en un edificio de los años 40 que había sido renovado con gusto. La sala combinaba muebles modernos con algunos toques vintage, un sofá de cuero café, una mesa de centro de madera maciza, estantes llenos de libros de cocina en español, francés e inglés. «¿Te puedo ofrecer algo más de beber?», preguntó Diego encendiendo algunas velas que estaban distribuidas por la habitación. «Solo agua», respondió Valentina, observando las fotografías que adornaban las paredes. Imágenes de mercados franceses, retratos familiares, una foto de Diego con uniforme de chef junto a un hombre mayor en lo que parecía ser una cocina profesional. «¿Es tu mentor?», preguntó, señalando la última fotografía. «Chef Dubois, sí. Me enseñó todo sobre cocina francesa». Diego le entregó un vaso de agua, pero también me enseñó que la técnica sin alma es solo mecánica. Se sentaron en el sofá, la tensión sexual del momento anterior transformándose en algo más profundo, más íntimo. Valentina se quitó los zapatos y dobló las piernas bajo su cuerpo, sintiéndose extrañamente cómoda en este espacio que apenas conocía. «Cuéntame más de tu familia», pidió ella. Diego se relajó contra los cojines. «Somos muy unidos, aunque mi padre aún no entiende por qué dejé un trabajo respetable para meterme a la cocina. Mi madre es más comprensiva, siempre dice que prefiere tenerme feliz que exitoso según los estándares de otros. Suena como una mujer sabia. Lo es. Y mi hermana Elena es la estrella de la familia. Está en su último año de cardiología en el Hospital General. Impresionante. ¿Te sientes presionado por tener una hermana tan exitosa?». Diego rió. «Al contrario, me enorgullece, aunque a veces siento que tengo que demostrar que mi camino también tiene valor». Valentina se acercó un poco más en el sofá. «Tu camino tiene muchísimo valor. Lo que cocinaste esta noche, la pasión con la que hablas de tu trabajo, eso no se puede medir con estándares tradicionales de éxito». Diego la miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se cargara de electricidad nuevamente. «¿Cómo es que una mujer que apenas conozco puede hacerme sentir más comprendido que personas que me conocen de toda la vida? Tal vez porque a veces los extraños pueden ver cosas que los que nos conocen bien dan por sentado». Valentina extendió su mano y tocó la suya. «O tal vez porque hay algo especial en la manera en que nos conectamos». Diego entrelazó sus dedos con los de ella, ese simple contacto enviando ondas de calor por todo su brazo. «Valentina, necesito que sepas algo». «¿Qué?». «No hago esto. No invito mujeres a mi casa en la segunda cita. No me abro así de rápido con alguien. Pero contigo…». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Contigo se siente natural, como si te conociera desde hace mucho tiempo». Valentina sintió como su corazón se aceleraba.
A mí me pasa lo mismo. Es como si hubiera estado esperando conocerte sin saber que te estaba esperando. Se miraron en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. La llama de las velas creaba sombras danzantes en las paredes, y el sonido lejano del tráfico de la ciudad proporcionaba una banda sonora urbana a este momento íntimo. Diego levantó su mano entrelazada con la de Valentina y besó suavemente sus nudillos. ¿Estás segura de esto? En lugar de responder con palabras, Valentina se acercó y lo besó, vertiendo toda su certeza en ese contacto. Era un beso que hablaba de deseo, de confianza, de una entrega que hacía mucho tiempo no se permitía sentir. Cuando se separaron, Diego la miró con una mezcla de ternura y pasión que hizo que Valentina se derritiera internamente. «Estoy segura», susurró, «más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo». La primera luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas del dormitorio de Diego cuando Valentina despertó. Por un momento se sintió desorientada, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como una cascada de sensaciones. Las caricias expertas de Diego, la manera en que había explorado cada rincón de su cuerpo como si fuera un territorio sagrado, el fuego que había ardido entre ellos hasta las primeras horas de la madrugada. Diego dormía a su lado, un brazo protector alrededor de su cintura, su respiración pausada y profunda. Valentina se giró cuidadosamente para observar su rostro relajado. Las líneas de tensión que había notado el día anterior habían desaparecido y se veía más joven, vulnerable. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios al recordar la intensidad con la que le había hecho el amor, la manera en que había susurrado su nombre como una oración. Había sido diferente a todo lo que había experimentado antes. Con Rodrigo, el sexo había sido mecánico, predecible, más sobre su satisfacción que sobre conexión mutua. Pero con Diego, había sido como si sus cuerpos se conocieran desde siempre, moviéndose en perfecta sincronía, cada caricia encendiéndola más, hasta hacerla llegar a lugares que no sabía que existían. «Buenos días, hermosa», murmuró Diego con voz ronca, abriendo los ojos lentamente. «Buenos días», respondió Valentina, sintiendo cómo las mejillas se le coloreaban. A pesar de la intimidad que habían compartido, se sentía tímida bajo la luz del día. Diego se acercó y besó suavemente su frente. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en meses», admitió ella. «Tú, como un bebé, aunque alguien me mantuvo despierto hasta muy tarde». Diego sonrió con picardía, trazando patrones invisibles en el brazo desnudo de Valentina. Ese alguien no se arrepiente en absoluto. Valentina se acurrucó más cerca de él, disfrutando del calor de su piel. Permanecieron en silencio durante unos minutos, simplemente disfrutando de la proximidad, del lujo de despertar junto a alguien que realmente les importaba. El sol comenzaba a llenar la habitación con una luz dorada que hacía que todo se viera como una escena de película. «¿Qué hora es?», preguntó Valentina de repente, recordando que tenía responsabilidades en el mundo real. Diego estiró el brazo hacia la mesita de noche. «Las 7:30. «Dios mío, tengo una junta a las 9». Valentina se incorporó rápidamente, buscando su ropa dispersa por el suelo. «Oye, oye». Diego la detuvo suavemente sentándose en la cama. «Respira. ¿Tienes tiempo para un café rápido? Hago un espresso excelente». Valentina se detuvo, su blusa a medio poner. Había algo en la manera en que Diego la miraba, sin prisa, sin presión, que la calmó instantáneamente. 5 minutos, decidió, pero después tengo que irme a casa a cambiarme. 5 minutos, acordó Diego, levantándose de la cama sin ningún pudor por su desnudez. Valentina no pudo evitar admirarlo mientras se dirigía hacia la cocina. El torso definido que hablaba de años de trabajo físico, las marcas en sus manos y brazos que contaban historias de una carrera dedicada al arte culinario, la confianza natural con la que se movía por su propio espacio. Se vistió rápidamente y lo siguió a la cocina, que era pequeña pero eficiente, claramente diseñada por alguien que sabía cocinar. Diego ya había puesto agua a hervir y estaba moliendo granos de café, vestido solo con unos boxers negros. «¿Siempre desayunas semidesnudo?», preguntó Valentina con diversión. «Solo cuando tengo compañía especial». Diego la miró por encima del hombro. «Aunque puedo vestirme si te incomoda».
No me incomoda. Valentina se acercó y deslizó sus brazos alrededor de su cintura desde atrás, apoyando la mejilla contra su espalda. Me gusta verte cómodo en tu propio espacio. Diego se giró en sus brazos y la besó. Un beso que sabía a promesas matutinas y nuevos comienzos. Me gusta tenerte en mi espacio, murmuró contra sus labios. El silbido de la cafetera los interrumpió y Diego preparó 2 pequeñas tazas de espresso humeante. Lo sirvió en tazas de porcelana blanca que parecían salidas de un café parisino. Perfecto, suspiró Valentina después del primer sorbo. ¿Hay algo que no sepas hacer bien en la cocina? Repostería. Diego hizo una mueca. Los postres requieren una precisión que no tengo. Prefiero la improvisación de la cocina salada. Tendré que recordar eso para el futuro. Valentina se detuvo, dándose cuenta de lo que había implicado con esas palabras. Diego sonrió. ¿Estás planeando un futuro conmigo, señorita Herrera? Tal vez, respondió ella sintiendo mariposas nuevamente. Si cierto chef se porta bien. Me voy a portar muy bien. Diego la acercó hacia él. De hecho, me gustaría verte otra vez pronto. ¿Qué tal mañana por la noche? Podría cocinar para ti en mi restaurante después de que cierre al público. Me encantaría, pero mañana tengo una cena con clientes. Valentina hizo una mueca de disculpa. ¿El jueves? El jueves es perfecto. Te voy a preparar algo que te va a volar la mente. Valentina terminó su café y revisó la hora en su teléfono. Realmente tengo que irme. Lo sé. Diego la acompañó hacia la puerta. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto. Mándame un mensaje cuando llegues a casa, solo para saber que llegaste bien. El gesto protector hizo que el corazón de Valentina diera un brinco pequeño. Lo haré. Se besaron en la puerta, un beso que se alargó más de lo planeado hasta que Valentina se forzó a separarse. Si no me voy ahora, no me voy nunca, murmuró. No me tentarías. Diego sonrió. Ve, no llegues tarde por mi culpa. Valentina llegó a su departamento en la colonia Condesa con apenas tiempo suficiente para ducharse y cambiarse. Mientras se alistaba para el trabajo, no podía dejar de sonreír al recordar la noche anterior. Su cuerpo aún guardaba la memoria de las caricias de Diego y cada movimiento le recordaba la pasión que habían compartido. Su departamento, que normalmente la recibía con una sensación de orden y tranquilidad, ahora se sentía frío y vacío después de la calidez del espacio de Diego. Se duchó rápidamente, eligió un traje gris carbón con una blusa color marfil y se recogió el cabello en un moño profesional, aunque algunos mechones se negaban a cooperar después de la noche de pasión. En el Uber camino a la oficina, le escribió a Diego: «Llegué bien a casa. Anoche fue increíble. Ya quiero verte el jueves». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Yo también. Que tengas un día maravilloso, preciosa. Ya estoy planeando lo que te voy a cocinar». La junta de las 9 fue sobre la siguiente fase de restauración del Palacio de los Azulejos. Valentina se las ingenió para concentrarse en las discusiones sobre permisos y presupuestos, pero su mente vagaba constantemente hacia la sensación de los labios de Diego en su cuello, la manera en que había susurrado su nombre en la oscuridad. «Valentina, ¿estás de acuerdo con proceder con la restauración del segundo piso la próxima semana?», preguntó el ingeniero a cargo del proyecto. «Sí, por supuesto», respondió rápidamente, esperando que no hubiera perdido información importante mientras soñaba despierta. Su asistente, María, la siguió hasta su oficina después de la junta. «Jefa, se ve diferente hoy», comentó con una sonrisa curiosa. «¿Diferente cómo?». Valentina fingió revisar sus emails. «No sé, más relajada, radiante incluso. ¿Pasó algo bueno ayer?». Valentina sintió cómo se sonrojaba. María había sido su asistente durante 3 años y la conocía demasiado bien. «Tal vez», admitió finalmente. «Lo sabía, es alguien que conocemos». «Es complicado». Valentina se sentó en su escritorio. «Es demasiado pronto para hablar de ello». María sonrió comprensivamente. «Está bien, pero me da mucho gusto verla así. Desde lo de Rodrigo no la había visto sonreír de verdad». El comentario hizo que Valentina reflexionara. ¿Realmente había estado tan apagada después de su ruptura con Rodrigo? Pensándolo bien, los últimos 6 meses habían sido una rutina de trabajo, casa, sin espacio para alegría real o espontaneidad.
El día transcurrió en una nebulosa de reuniones, revisiones de planos y llamadas con contratistas. Pero entre cada actividad, Valentina se descubría tocando inconscientemente sus labios, recordando los besos de Diego, o sintiendo un calor familiar en el vientre al recordar la manera en que la había tocado. A la hora del almuerzo, decidió salir a caminar por el centro histórico, en lugar de comer en la oficina como hacía habitualmente. Pasó por el café de la parroquia, pero no entró. Era demasiado pronto para volver al lugar donde todo había comenzado, y además, Diego probablemente estaría trabajando en su restaurante. En su lugar, se dirigió a la Catedral Metropolitana y se sentó en una banca del atrio. La arquitectura colonial siempre la tranquilizaba. Le recordaba por qué había elegido esta profesión, pero hoy, en lugar de perderse en los detalles arquitectónicos, su mente estaba ocupada procesando los eventos de las últimas 48 horas. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. «¿Cómo va tu día? Estoy en el mercado de San Juan comprando ingredientes para el jueves. Encontré unos chiles que van a ser perfectos para lo que tengo planeado». Valentina sonrió y respondió: «Mi día va bien, aunque distraído». «¿Qué tipo de chiles?» «Chiles manzanos, van perfecto con mariscos». «¿Te gustan los mariscos?» «Me encantan». ¿Es una pista? Tal vez tengo que seguir comprando, pero pensé en ti. Yo también he pensado en ti. Todo el día, de hecho. Me alegra saber que no soy el único distraído hoy. Nos vemos pronto, preciosa. Valentina guardó el teléfono con una sonrisa que no pudo reprimir. Se sentía como una adolescente con su primer amor, y la sensación era a la vez emocionante y aterradora. Cuando regresó a la oficina, encontró a su jefa, la arquitecta Isabel Mendoza, esperándola con cara seria. «Valentina, necesito hablar contigo», dijo Isabel, cerrando la puerta de la oficina tras ella. «Por supuesto, ¿pasa algo malo?». Isabel se sentó frente a su escritorio. Era una mujer de 50 y tantos años, exitosa y respetada, que había sido mentora de Valentina desde que comenzó en la firma. «Han surgido algunas complicaciones con el proyecto del Palacio de los Azulejos», comenzó Isabel. «Elina quiere hacer una revisión completa de nuestros planes y el cliente está considerando traer una segunda opinión de una firma de Guadalajara». Valentina sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Qué? ¿Por qué? Nuestro trabajo ha sido impecable». «Lo ha sido, pero hay presiones políticas. Rodrigo Vasconcelos está involucrado en el proceso de revisión». El nombre de su exnovio cayó como una bomba en la conversación. «¿Rodrigo? ¿Qué tiene que ver él con esto?». Su bufete representa a algunos de los inversionistas del proyecto. Aparentemente ha estado haciendo comentarios sobre posibles conflictos de interés debido a su relación previa contigo. Valentina sintió una mezcla de ira y náusea. «Nuestra relación terminó hace 6 meses. ¿Cómo puede eso ser relevante? Legalmente no lo es, pero políticamente». Isabel suspiró. «Rodrigo es muy influyente y al parecer no ha superado completamente la ruptura». «Esto es ridículo». Valentina se levantó y comenzó a caminar por la oficina. «Él fue quien me engañó. Él fue quien arruinó la relación. ¿Y ahora va a sabotear mi carrera también? No vamos a permitir que eso pase». Isabel se puso firme. «Pero necesito que estés preparada para una batalla. Rodrigo va a intentar usar cualquier cosa contra ti, y eso incluye tu vida personal». Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Valentina como una alarma. Su nueva relación con Diego, que había sido una fuente de alegría pura, de repente se sentía vulnerable, expuesta. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó finalmente. «Mantén un perfil bajo por ahora. Sé discreta con tu vida personal y prepárate para defender tu trabajo profesional con uñas y dientes, porque eso es lo que vas a tener que hacer». Después de que Isabel se fue, Valentina se quedó sola en su oficina sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. La alegría de la mañana se había evaporado, reemplazada por una ansiedad familiar que reconocía demasiado bien de sus últimos meses con Rodrigo. Tomó su teléfono y miró la última conversación con Diego. ¿Debía contarle sobre esta complicación? ¿Era justo involucrar a alguien que acababa de conocer en el drama de su vida anterior? Decidió que no, al menos no todavía. Diego tenía su propia apertura de restaurante de la cual preocuparse. No necesitaba las complicaciones de ella encima. Pero mientras fingía trabajar el resto de la tarde,
No podía dejar de pensar que tal vez Isabel tenía razón. Tal vez era mejor mantener las cosas con Diego en privado, al menos hasta que la situación con Rodrigo se resolviera. La idea la llenó de una tristeza que no había anticipado. Después de años de sentirse controlada y limitada, había encontrado algo real y hermoso con Diego, y ahora las sombras de su pasado amenazaban con contaminarlo. Su teléfono vibró con otro mensaje de Diego. ¿Todo bien? Te siento distante en tus mensajes. Valentina miró el mensaje por largo rato antes de responder. Todo está bien, solo un día difícil en el trabajo. ¿Nos hablamos más tarde? Por supuesto. Aquí estoy si necesitas hablar de cualquier cosa. La amabilidad en su mensaje casi la hizo llorar. Diego se merecía honestidad, se merecía a alguien que no trajera complicaciones a su vida. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era proteger lo que tenían el mayor tiempo posible, esperando que fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir las tormentas que se acercaban. El jueves por la noche llegó más rápido de lo que Valentina había anticipado. Había pasado los días intermedios sumergida en el trabajo, revisando cada detalle del proyecto del Palacio de los Azulejos, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. Sus conversaciones con Diego habían sido más breves de lo usual, aunque él no había presionado, respetando su necesidad de espacio. Ahora, parada frente al espejo de su habitación, se debatía sobre qué ponerse. Había elegido y descartado 3 outfits diferentes. Finalmente se decidió por un vestido negro simple que realzaba su figura sin ser demasiado formal, y se dejó el cabello suelto en ondas naturales. Durante el trayecto en Uber hacia Roma Norte, intentó dejar atrás las preocupaciones laborales. Esta noche era sobre ella y Diego, sobre explorar esta conexión que había aparecido tan inesperadamente en su vida. Se merecía unas horas de felicidad, libre de las manipulaciones de Rodrigo y las presiones del trabajo. Raíces se veía diferente en la noche. Las luces cálidas en el interior creaban una atmósfera íntima y acogedora, y aunque el restaurante estaba cerrado al público, Diego había encendido velas en varias mesas, creando pequeños puntos de luz dorada en la penumbra. Diego la recibió en la puerta vestido con su uniforme de chef. Pantalón negro, camisa blanca impecable y delantal. Se veía profesional, pero relajado, y su sonrisa al verla iluminó todo su rostro. «Hermosa», murmuró, besándola suavemente en los labios. «Llegas justo a tiempo». ¿A tiempo para qué? «Para la magia». Diego la tomó de la mano y la guió hacia una mesa en el centro del restaurante, iluminada por 3 velas y decorada con un pequeño arreglo de flores de cempasúchil. «Siéntate aquí donde puedas ver la cocina. Esta noche eres mi única crítica gastronómica». Valentina se sentó en la silla que él le ofreció, sintiendo cómo la tensión de los últimos días comenzaba a disolverse. «Se ve precioso, Diego. Todo el lugar se siente mágico así. Espera a probar la comida». Diego llenó 2 copas con vino tinto. «Salud por las noches perfectas y las mujeres extraordinarias». Brindaron, y Valentina sintió el calor familiar extendiéndose por su pecho. «¿Qué vas a cocinar para mí?» «Menú degustación de 5 tiempos». Diego se dirigió hacia la cocina. «Fusión mexicano-francés, inspirado en ti». «¿Inspirado en mí?» «Sofisticado pero con alma, elegante pero con pasión». Diego encendió los quemadores. «Como tú». Mientras Diego cocinaba, Valentina se relajó en su silla, disfrutando del espectáculo. Era hipnótico verlo trabajar. Sus movimientos eran precisos y fluidos, como los de un bailarín que dominaba perfectamente su coreografía. El sonido de las sartenes, el chisporroteo del aceite, los aromas que comenzaron a llenar el espacio, todo creaba una sinfonía sensorial que la tranquilizaba. «Primer tiempo», anunció Diego, acercándose con un plato elegante. Tostada de atún con aguacate, chile serrano y reducción de soya con mezcal. El bocado era una explosión de sabores. La frescura del atún, la cremosidad del aguacate, el picor sutil del chile, todo armonizado por la reducción que añadía profundidad y complejidad. «Dios mío», murmuró Valentina cerrando los ojos para saborear mejor. «Esto es arte. Ese es solo el comienzo». Diego regresó a la cocina con una sonrisa satisfecha. El segundo tiempo fue una sopa de tortilla deconstructida.
servida en un bowl de cristal con los ingredientes dispuestos artísticamente: caldo de chile pasilla infusionado con epazote, tiras de tortilla frita, aguacate, queso fresco y crema ácida. La presentación es increíble, comentó Valentina, pero el sabor es como si hubieras tomado mis recuerdos de la infancia y los hubieras elevado al siguiente nivel. Con cada plato, Diego se acercaba más a su mesa. Sus conversaciones se volvían más íntimas. Le contaba sobre la inspiración detrás de cada preparación, sobre las técnicas que había aprendido en Francia y cómo las estaba adaptando a ingredientes mexicanos. El tercer tiempo llegó: cochinita pibil preparada con la técnica francesa de confitado, servida sobre una cama de puré de camote con chile ancho y acompañada de cebollitas encurtidas con habanero. «¿Cómo logras que la carne quede tan suave?», preguntó Valentina maravillada. «Cocción lenta a baja temperatura durante 8 horas», explicó Diego, sentándose momentáneamente junto a ella. «La paciencia es el ingrediente más importante en la cocina. ¿En la vida también?». Valentina lo miró directamente a los ojos. «Depende». Diego acarició suavemente su mano. «Hay cosas por las que vale la pena esperar y otras que hay que tomar cuando se presentan». «¿En qué categoría estoy yo?». Diego se inclinó y la besó suavemente. «Tú eres la combinación perfecta de ambas, algo que vale la pena esperar, pero que cuando llega hay que abrazarlo completamente». El cuarto tiempo fue pescado a la veracruzana revisitado, robalo cocinado en papillote con tomates cherry, aceitunas kalamata, alcaparras y hierbas frescas, servido con arroz salvaje perfumado con azafrán. «La presentación en el papel pergamino es genial», comentó Valentina, mientras Diego abría el paquete frente a ella, liberando una nube aromática. «Es teatral, pero el sabor es lo que realmente importa». Como las mejores relaciones, Diego sirvió vino blanco para acompañar el pescado. La apariencia inicial atrae, pero es lo que hay adentro lo que realmente cuenta. Valentina sintió como sus mejillas se coloreaban. Cada comentario de Diego parecía tener un doble sentido, una referencia sutil a lo que estaba creciendo entre ellos. Finalmente, llegó el postre: flan de cajeta con sal de gusano y tuile de amaranto, acompañado de un shot de café de olla con licor de rompope. «Pensé que no sabías hacer postres». Valentina rió mientras probaba la combinación perfecta de dulce y salado. «Para ti aprendí». Diego se sentó junto a ella definitivamente. «Pasé toda la tarde de ayer practicando esta receta». «¿Todo esto fue hecho específicamente para mí?». «Cada bocado», Diego tomó su mano, «quería que fuera perfecto, como estos días han sido perfectos». Valentina sintió un nudo en la garganta. La generosidad de Diego, su atención a los detalles, la manera en que había puesto tanto de sí mismo en esta cena, todo la abrumaba de una manera hermosa y aterradora al mismo tiempo. «Diego, yo…», comenzó, pero él la interrumpió suavemente.